como usted dijo bien, en nuestras últimas reuniones se ha abierto un abanico de consideraciones. Pienso yo, no sé si me acompaña en esto, que sin perjuicio de que analicemos raíces del pasado que nos tienen un presente que no nos satisface, ¿qué le parece a usted si, frente a la situación que vive el país en general, que es confusa, no es segura, con intereses corporativos encontrados, no es que la Argentina no tenga futuro, pero yo me permitiría decir, como que actúo en política, como si los políticos actuales no fueran capaces de diseñar un futuro para la Argentina. Exactamente. Entonces, la propuesta mía... Estamos siempre mirando para atrás. Exacto. Y estamos plagados de errores atrás. Y bueno, fíjese, yo soy un hombre, como usted sabe, que en los 70 he tenido una actividad política intensa, pero no me parece a mí bien estar prendido al pasado, porque es caminar como el cangrejo, con el inconveniente que si fuera para uno solo, bueno, vaya y pase, pero todos los años, aunque a usted le parezca mentira, y yo creo que no va a parecer mentira, todos los años nace un 1% de argentinos, ¿cierto? O sea, algo así como 300.000, 400.000 argentinos nuevos, que al cabo de 20 años tienen 20 años y quieren un país distinto. Es que en 20 años se acumula una buena cantidad de millonadas de argentinos jóvenes y encuentran el porvenir totalmente oscuro, indeciso, impreciso, lo que ha llevado que en verdad muchos jóvenes en la Argentina estudian para emigrar. Exactamente. Entonces mi propuesta es esta, sin perjuicio de que volvamos y retrocedemos en un feedback hacia atrás y hacia adelante, si la Iglesia, como usted citaba recién, o el Código Civil, no va a ser las críticas necesarias, pero plantearnos cómo salimos de este embrollo, porque hay cosas muy gruesas en la Argentina actual. Bueno, para salir de este embrollo tenemos que ir a la Revolución de Mayo, porque me parece que la Revolución de Mayo de 1810, es decir, la Revolución Americana en la Argentina, está absolutamente inconclusa. No y es el camino que debemos retomar. No tengo duda. Pasa, si usted observa un poquito, lo que está diciendo usted se repite reiteradamente. Fíjese, la Revolución de Mayo está inconclusa. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si dijéramos, ahí hay un manojo de principios orgánicos para una sociedad democrática, de hombres libres, con un tratamiento iguales y viviendo fraternalmente. Ese manojo de principios está ahí. Pero una cosa son los principios, usted es ingeniero. Sí. Usted sabe muy bien que usted hace, como Leonardo da Vinci, un dibujo de una máquina de volar, es un principio formidable. En estos días acaba de salir el código da Vinci que muestra los dibujos de da Vinci. Pero no voló da Vinci. Es decir, entre los principios y la realización hay un abismo. Entonces, nosotros tenemos al principio de la Revolución de Mayo. Tenemos esa cosa magnífica que es la Constitución de 1853-60. Que cristaliza Claro, como tampoco código. se realizó, está irrealizable. Aunque no sea perfecto, pero digamos, hay declaraciones de derechos humanos de las Naciones Unidas de los años 1947, 48, 49, que todo el mundo los aplaude, pero resulta que uno va por la vía 9 de julio y encuentra niños ahí pidiendo un limosna, descanso en pleno invierno, ¿no es cierto? Con 2 millones de trabajadores en negro, otros 2 millones en villa, y esos que no merecen derechos humanos. Exacto. Vea, y es tan importante esto, tan importante, Guillermo, que yo el otro día tuve una sorpresa para mí que me dolió, porque venía de un nieto mío. Yo tengo un nieto mío que se ha recibido en economía, pero lamentablemente en Massachusetts, es decir, como si fuera Harvard, para que la gente más o menos entiende. Así que entiende de finanzas como nadie. Pero resulta que al llegar e instalarse acá, ha tropezado con piqueteros por todas partes, mugre por la calle, tacho de basura, mucha miseria. Y entonces, muy ingenuamente, me dice, ¿y acá no se pueden tomar medidas y limpiar todo esto? Y yo tuve la sensación que estaba frente a un joven de la SS o de Bosnia de hacer limpieza racial. Entonces, esto por eso digo que lo que nosotros estamos haciendo ahora, que en realidad es hablar, pero si nosotros conseguimos hablar, diseñando un futuro, ¿cierto? Otras cabezas nos van a ayudar en esto, van a producir algo para el cambio de esta situación que es altamente peligrosa. Fíjese lo que acabamos de hacer recién, reestatizar aerolíneas. Yo... No,
estamos en plena, ese fermento que está viviendo la Argentina es el fermento hacia la barbarie y hacia culminar procesos autodestructivos, porque venimos autodestruyendo la Argentina hace 50, 60 años seguramente, o quizá más, pero la situación que se están viviendo son terroríficas. Yo me detengo en esto, Guillermo, me detengo en esto. Estando yo exiliado, yo no sé si puede decir que estuve exiliado, porque acá uno es exiliado delincuente. Me encontré con un chileno que hacía reclutamiento de personal CEO, de primera categoría. Entonces este chileno me dice muy ligeramente, y yo cuando conscribo así para gerencias, en igualdad de condiciones, si es un argentino, yo prefiero un argentino. A mí me sacrificio, pero me llamó la atención y digo, ¿por qué esa preferencia por los argentinos? O sea, porque tiene una capacidad de improvisación que no la tiene nadie. Es que habla de capacidad de ingenio, de resolución, ¿no es cierto? Problemas imprevistos. Los otros están todos con el manual en la mano. Las habilidades que hemos desarrollado para poder sobrevivir con estas perversas. Entonces yo le digo, ahora le dije, vea, es extraño, le digo, Manuel, le digo que tengamos esa condición y el país esté estancado. Ah, no, me dice otra cosa. Cuando se juntan todos, colapsa el sistema. Es como si tuviéramos un exceso de energía individual. Hay que pensarlo así. Yo creo que la Argentina, por sus corrientes aluvionales, por su vasto territorio que permite al gaucho Martín Fierro, cuando tiene problemas con la justicia, se va a la Pampa y no le echan a nadie los galgos. Es decir, la Pampa ubérrima es síntoma de libertad. Entonces eso genera, digamos, un individualismo en la Argentina fenomenal, fenomenal. Sin ningún apoyo. Ha visto lo que ha pasado usted en las Olimpiadas. Acá han salido cada uno con esos dos que corriendo en bicicleta, que autoalimentados, y ganó la medalla de oro. Es decir, todos los días muestra la Argentina eso, a nivel intelectual, a nivel físico, así como tiene individuos de primera calidad. Pero mi amigo el chileno tiene razón. Cuando se juntan colapsa el sistema. Entonces hay que prestar atención al sistema. Exactamente. ¿Qué cables están conectados para que se produzca cortocircuito? Yo creo que es el reglamento de juego. Claro. Y yo insisto que es el reglamento de juego. Usted lo dice muchas veces esto. Usted fíjate que está nada más, yo lo veo a veces, pienso, si Guillermo no será obseso, siempre está con el Código Civil. Yo y me digo a mí mismo, este hombre se sabrá el grado de verdad que posee. Porque resulta que el Código Civil, la raíz de la palabra, creo que ya lo he dicho antes, es de civilización. Si el Código Civil está mal montado, aunque sea un punto, el edificio de la civilización puede deteriorarse y tener inconvenientes. No, además, como hablábamos de Savigny, el derecho fluye de la historia. Por eso David Hume decía que la civilización es un aprendizaje de la historia. O sea que el derecho es algo en continuo movimiento. Si lo cerramos y lo enfrascamos en un código cerrado, estamos impidiendo ese camino. Y es una cuestión extraordinaria ver cómo todos los países codificados han quedado en el atraso más absoluto, ¿no? Y si me permite saltar de una punta a otra, esa legislación, yo llamaría al Código Civil la legislación de los usos y costumbres. Exactamente. Es interesante observar que en el Código Civil expresamente un artículo en donde se prohíbe validez a los usos y costumbres. Exacto. La verdad curiosa, o sea, los estudiantes lo leen, los profesores también, como diciendo, bueno, si una ley dictada por el Parlamento, gente ilustre, 300 personas que han levantado la mano, que además pasa por el tamiz del Senado, y además pasa por el ojo avisor del presidente de la República y tiene que salir en el boletín oficial, eso tiene que ser mucho mejor que un uso y una costumbre. No, en verdad no es así. Bueno, eso es no comprender que la República Romana, Roma republicana, tenía derecho consuetudinario, y las sociedades exitosas tienen derecho consuetudinario, o sea, derecho de costumbre. El código fue después de la ruina de Roma. Exactamente. Este es el asunto. Exactamente. Uno toma el Código Civil romano, pero en realidad es una cosa ya había muerto.
Claro. Esa Roma republicana, democrática, inicial. El abandonar el derecho consuetudinario en Roma y sumarse al derecho positivo que instala Cicerón es lo que genera un desorden jurídico total, la caída de Roma y entonces después la necesidad de codificar y de todo este desastre legislativo armar algo. Es lo que se debería hacer en la Argentina con 250.000 leyes que tenemos. Pero creo que no sería bueno la codificación. La codificación ha demostrado fehacientemente ser y llevarnos a la ruina. Vea, es una cosa que cualquier persona la va a entender, inclusive siendo abogado como yo la puede entender mejor. Que la codificación tiene algunas virtudes que no pueden ser negadas, pero necesariamente es el máximo maximorum del poder coactivo. Exactamente. Entonces hay que reconocer necesariamente todo derecho, aún el consuetudinario, tiene como viga maestra la fuerza. Es decir, aunque sean usos y costumbres, si el uso o el que ejercita cierta conducta es contrario al uso, recibe la reprobación social. Es la fuerza que pesa sobre él y lo lleva a abstenerse a violar el uso y costumbre. Pasando al organismo político democrático del Estado moderno, esto se potencia, no al infinito, pero es como pasar, digamos, a calentar agua con carbón, a calentar agua con energía atómica. El poder que adquiere el Estado moderno ya hace a la sociedad casi reglamentaria. Exactamente. Digo esto porque a mí me gustaría salir de pasamos de lo reglamentario a través del exceso de normas a una situación anómica total por exceso de normas. O sea que fíjese que cuando uno tiene un Estado con 25.000 leyes está en peor situación que en la anarquía. Indudablemente, porque otro precepto del Código Civil, que es el arquitrabe, digamos, del edificio, es que el derecho es conocido tan pronto es publicado. Esto es una ficción jurídica, si dicen, bueno, no puede ser. Ni si fuera así, estaría sobrando la Facultad de Derecho. ¿Para qué vamos a estudiar derecho si no sabemos cuándo es publicado? Entonces es una ficción jurídica. Pero además de esa ficción jurídica, trae esa palabrita que está muy de boga, que usted cita, que es la anomia, que ha llevado a gente muy bien pensante a sacar como conclusión que los argentinos tienen un gen defectuoso. No les gusta cumplir las leyes. Las leyes son pero por inmorales, como decíamos ayer, cuando las leyes no se ciñen a ese principio fundante y fecundante de civilización, que es la Declaración de Derechos, entonces son leyes inmorales. Y a nadie le pueden pedir que se suicide, por lo tanto la gente no cumple las leyes. Claro, para que el que nos está mirando no crea que es tan dramático que hablar de suicidio, vamos a una cosa sencilla. ¿Cómo no es un suicidio? Vamos a los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Claro, es meterte y suicidarte. Ponete un revólver y apretar el gatillo, porque encima la gente, yo le digo a toda la gente, encima vos vas y pagás. Montoya te pone la pistola en la cabeza, pero no gatilla Montoya. El que gatilla sos vos y terminás pagando. ¿Te asusta Montoya? Sí, te asusta. Es un acto terrorista, te asusta. Pero vos finalmente terminás pagando voluntariamente. Es el tema que más me estimula, que le permite a alguien que nos esté escuchando hacer sus propias reflexiones. El artículo 18 de la Constitución Nacional, dictada con un sentido para el derecho penal más bien, pero que es válido para todo derecho. Según el artículo 18 de la Constitución Nacional, nadie está obligado a declarar en su contra. Exacto. Podrán probar que usted es el asesino, todo lo que quiera, pero a usted no lo pueden obligar a que confiese. Esto va de la mano con otro artículo de la Constitución Nacional, muy cercano, que dice: las acciones privadas de los hombres quedan sometidas al juicio de Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bien. Si pensamos en un delincuente, que es lo que se piensa siempre, el asunto parece fácil. Pero ahora vamos a un hombre que quiere ganarse la vida y se da cuenta que en su comunidad a la gente le gusta la pizza que él hace. Una pizza de mozzarella, pero muy especial, que inventó él. Y entonces él se pone a vender pizzas. Yo creo que no hace falta ser filósofo para considerar que esa es una acción privada exenta de la autoridad de los magistrados, mientras no haga pizzas venenosas, pizzas que toda la gente le está pidiendo, ¿no es cierto?, y que los sábados a la noche le compran en cantidad,
le hacen hacer una buena diferencia y este hombre tiene un negocio próspero. En ese momento le aparece la FIP y le dice, ¿usted cuánto gana con las pizzas? Y él tendría que contestarla, si fuera un genuino argentino, dice, ¿y a usted qué diablo le importa? Exacto. Es una acción privada que está exenta de la autoridad de los magistrados. A mí la gente me compra las pizzas, está muy contento y le vendo la pizza. Y por supuesto que gano, cosa que me alienta a hacer más pizzas, y la gente está más contenta porque yo hago más pizzas para más gente que hago feliz. ¿Por qué usted viene a meterse en mi negocio? Ah, no, porque ese principio de que usted no debe declarar en contra suyo y que es una acción privada, cae frente al derecho impositivo. Exacto. Frente al derecho impositivo, yo tengo todo el derecho de leer su correspondencia. Está prohibido por la Constitución. Puedo intervenir sus teléfonos, puedo meterme en ese negocio, puedo ver sus libros comerciales. No, pero ¿cómo va a ver mis libros comerciales? Si los libros comerciales son un secreto que yo tengo que usar en mi empresa para guardarme de la competencia. No, usted esté tranquilo que yo no voy a contar lo que vi en sus libros. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Secreto contado, secreto revelado. Todo esto es una estructura totalitaria. Totalitaria, exacto. Destructor de la libertad. Lleva a la novia, nos hace delincuentes. Por eso nos transformamos en una sociedad, una manga de ladrones del primero al último, porque la legislación nos lleva a eso. Claro, porque es un principio adquisitivo. Usted tiene una expresión que yo no estoy seguro, solo usted tiene conciencia, pero no estoy seguro si tiene la suficiente conciencia. Cuando habla del derecho de los modernos y los derechos antiguos. En esta materia, en la antigüedad, decían, tú has blasfemado contra Dios. Y tú dices, no, de ninguna manera, yo no sé. No, ¿cómo que no sé? Al potro. Entonces, con la tortura, le tiraban tanto los miembros de los pies, la mano, le echaban agua que no podía respirar. Confesar. Decía, sí, es blasfemado, visto. Al final confesó. Esto se llama sistema inquisitivo. Exacto. Este es el sistema jurídico que impera en los recursos para el Estado argentino, dueño del poder. Exactamente. ¿Qué le parece? Y ahora, dígame una cosa, porque evidentemente vimos el otro día en la reunión que por unas cuestiones que ahora vamos a tratar de analizar, la recaudación impositiva se basa en expoliar al trabajo, al consumo y a la inversión. Que según Alberti son 3 crímenes de lesa América para Alberti. Sin duda. Escúchame, el artículo 14 de la Constitución es una invitación. El preámbulo invita a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y de esos hombres, podemos imaginarlo, dirían, pero ¿cómo voy a vivir? ¿Me van a dar de comer ustedes? Entonces la Constitución le contesta, no, usted tiene el 14, usted trabaje y todo lo que gane con su trabajo es para usted. ¿Qué tal? Entonces se explica que se han vivido 3 millones de italianos, alemanes, polacos acá. Esto es un paraíso en el mundo terrenal. Poder trabajar y ser dueño del producto de su trabajo. Ahora, frente a eso, la Constitución aparecen las leyes positivas, diciendo, trabaja y perecerás. Que reglamentan su ejercicio, pero que no pero están en contradicción. Claro, desnaturalizan su principio porque están en contradicción con el principio fundante, que es la Declaración de Derechos. Claro. Contradicen. Por lo tanto, son inconstitucionales. Pero vamos a analizar entonces una cuestión básica que fue el fundamento de la Revolución de Mayo de 1810 y que precisamente el Código Civil la dio por tierra. Y que creo que nadie en la Argentina conoce y me gustaría desarrollar con usted, que es la ley de enfiteusis. ¿Qué consistía la ley de enfiteusis impuesta por la Revolución de Mayo de 1810? Es muy importante la pregunta que usted me hace, porque generalmente en las ciencias políticas y sociales que se estudian en este país, primero que se ignora la existencia de esa ley, y algunos pocos que la conocen hablan pavadas. Dicen que esa ley fue dictada para obtener préstamos Baring Brothers. Exactamente. Con lo cual, ya claro, entonces es la piel del demonio, es para la entrega del país. Esto es todo un macanazo, toda una mentira feroz. El asunto empieza con la Asamblea del año 13. Asamblea del año 13 que declara libertad de vientres, no más esclavos, y esto tenía que ir conciliar con cómo se accedía a la tierra. ¿Cómo se va a acceder a la tierra? Entonces lo que dicta la Asamblea del año 13, y los gobiernos que tuvo entonces,
aunque parezca mentira a los argentinos de hoy, es la prohibición absoluta de ventas de tierra. La tierra va a quedar, hoy digamos para el Estado es un término feo, estatización. No, la tierra es la herencia de la sociedad argentina mientras tenga vida. Esto no se puede vender. Como uno lo puede vender la madre, vender el padre, vender el hijo, no se puede vender la tierra. Bueno, este es el principio. Sí, pero si usted habla así, está hablando de comunismo. No, estoy diciendo porque la empiteusis era un derecho real que le permitía al hombre adueñarse de la tierra casi de por vida, enajenarla. Escúcheme, Guillermo. Sí. ¿Por qué no explica qué es la empiteusis? Claro, pero es importante que no hablo como comunista, sino que yo le invito al que me escuche que lea el Levítico 25. El Levítico 25 del Antiguo Testamento dice Jehová: esta tierra es mía, no os apropiéis de ella, usadla y gozadla con vuestro trabajo. Así que en todo caso es un comunismo de ese tipo. Claro. Obviamente que soy pariente de Jehová. No, Sí. está bien, Bueno, pero aclarado eso, este principio que es fundamentalmente cristiano, judeo-cristiano, antipagano, no era el principio romano de propiedad. Porque, perdón, yo creo que la gente ha caído en el comunismo por desconocer Sí, lo que es claro. el derecho del empiteusis. Sí, claro. De la Revolución de Cuando Mayo, usted que priva- también es la Revolución de América. Pero escúchame, cuando priva a cualquier animal, mucho más al ser humano, lo priva de acceder a los recursos naturales, usted tiene un lío en el gallinero. Lo está acorralando, Claro, está acorralando a la bestia. La palabra lo dice, lo está acorralando. Exacto, Lo está metiendo en un corral. exacto. Y bueno, de ahí tiene que haber la rebelión de la granja. Y Exactamente. de esa rebelión de la granja, pues tomará cualquier forma como escribió Orwell. Bueno, ¿por qué no me explica la Bien, la ley, empiteusis? entonces- Porque le explico, no solo yo le digo esto que es comunista, porque Mitre también creyó que era comunista. Lo dijo. Lo dijo. Exacto. Pero claro, Pero vamos a ver de qué se trata la Vea, empiteusis. la idea está nacida en Mayo, borrosa, pero traída por Manuel Belgrano, es de origen fisiocrático. Los fisiócratas... De la escuela de Salamanca la trae. Él la trae de la escuela de Salamanca, pero la escuela de Salamanca la había tomado de los franceses, Quesnay, Moquet de Dupont y otros franceses más, que no lo tenían bien en clara las cosas, pero fueron los primeros que atisbaron que todo ser humano, para ser ser humano individual, tenía que tener un acceso parejo a los demás seres humanos a la tierra. Y la ley de empiteusis venía a enfrentar a la situación feudal del dominio de la tierra, digamos. Claro. Era una revolución a los feudos, un cambio. Sí, pero digamos una revolución contra los feudos, pero en verdad tardía contra los latifundios romanos. Contra los latifundios romanos. Es decir, era el derecho cristiano que empezaba a emerger contra el derecho pagano romano. No se olvide que el derecho pagano romano, el dios era César. Claro, en realidad la empiteusis es una rebelión contra el latifundio. Exacto, en el fondo sí. Exactamente. Eso. Entonces la Revolución de Mayo, imagínense, estamos hablando de 200.000 personas para un territorio todavía por conquistar. Había que fijar un principio de orden, cómo se iba a ceder a la tierra. La primera medida de la Asamblea del año 13 es congelar, no se puede vender tierra. Hasta que digamos cómo se va a organizar eso. Entonces hay debates, José María Paso, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, todos se interiorizan a través de Manuel Belgrano de que el sistema de adquisición privada de la tierra, identificar la tierra con una motocicleta o con una botella de whisky es negativo. Hay que buscar otro sistema. Entonces, como sistema, adopta ese nombre de empiteusis, que sería como algo así como alquiler de la tierra. Toda la que usted quiera, pero va a pagar un canon por el valor que la tenga. Un canon fijado por el mercado de tierras. Fijemos el canon en 10%, exagerado por decir algo. La tierra vale 1.000 pesos, usted tendrá que pagar 100 pesos por año. ¿Y eso era el diezmo? Bueno, ahí le suena, ¿ves? Como en el mundo feudal, era el diezmo, porque se aplicaba, el señor feudal aplicaba el diezmo a sus sirvientes. Se quedaba con el 10% de la cosecha. Todo esto se acumula en la idea de los hombres de Mayo, grandes conocedores de la historia de la Revolución Francesa, y entonces inventan la ley de empiteusis, yo lo digo en grueso, sin entrar en detalle, que es no entregar la tierra en propiedad, sino en arrendamiento, con una distinción entre la tierra urbana y la rural. Perdón, acá un pequeño interrupción.
no es que daban la tierra en propiedad, pero el dominio quedaba en manos del Estado. Correcto, se puede decir. Por eso lo que discutimos el otro día respecto de la propiedad y la propiedad romana, lo estoy diciendo con este lenguaje, eran las capacidades productivas de la tierra. Lo que estoy diciendo en este lenguaje es más bien para que el que está enterándose de estas cosas capte lo que yo quiero decir. Pero ¿sabe qué pasa? Que es muy interesante porque si nosotros vamos al verdadero sentido de propiedad, que es la capacidad productiva del bien de producción, qué propiedades tiene de producción, entonces podemos coincidir en que la propiedad era de las personas, pero el dominio era del Estado. Bueno, por lo tanto, la idea de propiedad privada subyace. Sí, y entonces no caemos en el comunismo. Por supuesto. La aclaración suya es totalmente aceptable, sobre todo frente a esas prevenciones que existen en la actualidad, pero esto es comunismo. Entonces la aclaración suya creo que es útil para eso. Cosa que es como si dijéramos cuando hubo el problema de los hielos continentales en la Argentina. Todos los argentinos estuvieron a favor, ¿no es cierto?, de que el territorio argentino no se podía ceder así nomás de cualquier manera a Chile. Hubo un arbitraje, una serie de cosas, es decir, hubo toda una sensibilidad. ¿Por qué? Porque el dominio del territorio argentino es de los argentinos, es la base de la vida de los argentinos. Ahora, esta idea, que la idea matriz y correcta, se desdibuja cuando pasa al derecho privado. Entonces lo que vino a hacer la ley de enfiteusis, armar un esquema de acceso a la propiedad de ese pedazo de suelo, pero manteniendo en la sociedad argentina el dominio. Exactamente, pero porque ahí empieza a sonar mejor la cosa. Pero además de mantener el dominio, porque hasta acá estamos a la mitad del sándwich nomás, y un sándwich a dos tapas. Sí. La otra es que, vea, la tierra no es gratis. Bueno, había que pagar un canon. Claro. Una especie de arrendamiento, una especie de... Se imagina que cuando la tierra es prácticamente baldía, el canon es próximo a cero. Exacto. La diferencia la ve usted entre un terreno en el centro de Buenos Aires y un terreno en Chubut. Exactamente. O como yo a veces le digo a mis alumnos, tengo suerte, un tío mío ha muerto, me ha dejado 50.000 hectáreas. ¡Qué barbaridad, qué suerte! ¿Dónde está? En la Antártida. Eso no vale nada. Claro. Y el otro, si yo tengo un tío amarrete, apenas me dejó 250 metros cuadrados. ¿Qué vas a hacer con eso? No sé. ¿Dónde está? En Florida y Corrientes. Sí. Entonces, acá me regaló un tesoro. Es decir, entonces el valor de la tierra, ese asunto es fluctuante. En función de que cuanto más gente venga, cuanto más capitales inviertan, cuanto más se demanden, más aumenta ese crédito, ese valor. Más aumenta, y esos eran los fondos con que contaba el Estado para financiar. Claro, esa es la idea de de Mayo. Por lo tanto, es porque respetan el trabajo. Claro. Lo genial de los hombres de Mayo es que estaban sin un quinto partido por la mitad, y el imperio en ese momento, el imperio era el imperio español. Entonces, ¿quién iba a traer los capitales acá? Los españoles, y yo que echar a los españoles. La única posibilidad era el imperio naciente, muy modestamente naciente de Gran Bretaña, que estaba en puja con el gobierno. Entonces, esta ley de enfiteusis es expuesta de esta manera. Señor, nosotros queremos préstamos, capitales, para desarrollar el país. Bueno, pero no vayamos ¿Con qué paga usted? Le pregunta al gobernante argentino. Señor, si nosotros no cobramos impuestos y ofrecemos la tierra gratis, este país se puebla. Si se puebla, la tierra tiene un valor. Nosotros garantizamos el préstamo con ese valor. Perfecto. ¿Está claro el asunto? Por eso que los créditos ingleses ayudan a la inmigración argentina. Que el crédito se perdió, pero malsanamente, porque se gastó para la guerra con el Brasil, no se dio un centavo. Bueno, es parte de la historia financiera argentina. Bien. Pero como idea, perfecto, fue la idea más genial, un país vacío, con salvajes merodeando la capital todavía. Y traer capitales para invertir realmente es la cosa más inteligente que se ha hecho en el país. Bien. Ahora, volvamos entonces, la confusión que tuve yo al principio respecto a que la enfiteusis era comunista y que Mitre también la tuvo, está simplemente en cómo usar los términos. Si el dominio es del Estado y la propiedad es privada, entonces estamos frente al respeto a la propiedad privada. Yo, respecto de la declaración de Mitre, que es incuestionable porque está en las declaraciones y discursos que hizo la Cámara de Representantes de Buenos Aires,
Pero acá hay que, para ser un poco también ecuánime, estamos hablando de mayo de 1826. Lo de Mitre estamos hablando de 1860. Es decir, ha acabado el rosismo, que era el feudalismo restaurado del viejo imperio español. Ahora vamos a hacer la gran Argentina. Ya había salido un par de personas en Europa, decidido el fantasma del comunismo sobre Europa, 1848, Carlos Marx y Engels. Exacto. ¿Cierto? De proletariado del mundo unido. Tenemos la revolución de 1830 en Francia, la de 1848. Y perdón, el comunismo aparece como una mala interpretación, porque lo que la enfiteusis hace entonces es a la tierra terriblemente productiva. Absolutamente. Y cuanto más productiva es, mejor. Para todos. Pero yo le cuento estos hechos de la época que distorsionan, es como un vidrio que opaca la visión, sumado a que interín, desde 1826 hasta 1857, se usó acá, de muy mala fe, la ley de enfiteusis para acaparar tierras. Claro. Entonces, cuando Mitre está en esta situación, se encuentra con que la tierra conquistada ya está repartida. Entonces había que decirle a hombres o mujeres, ¿no? La familia casada. Ahora, perdón, acá hay una cosa. Hay que pagar el canon por 100.000 hectáreas. Claro, porque la enfiteusis traía de la mano el canon y se Sí, negaban sí. a pagarlo. Y cuando uno se niega a pagar el canon, ¿no perdía la enfiteusis No, y pasaba a otros? Hay un solo caso en la vida de la ley de enfiteusis, hay Sí. un solo caso en que los propietarios se negaron a aumentarlo, a pagarlo. Pagarlo lo pagaron. Lo ponemos. En 1838, Rosas tenía un problema del presupuesto en 1838. Nada novedoso, un buen administrador era, pero ese año las cosas no vinieron bien. Y entonces fue el único proyecto que le rechazó una Cámara de Representantes que era todo obsecuente. Aumentar el canon de la Dijo, enfiteusis. hay que aumentar el canon. No, eso no. Lo sacaron carpiendo y Rosa retiró el proyecto. Es decir, eso es lo que muestra la enorme reacción que tiene el terrateniente. Pasaba en Roma, pasaba en Francia. Lo que pasa que Es eso condición del ser humano. Perdón, lo que pasa es que esa enfiteusis, lanzada en principio, no logró la repartija de la No. tierra. Lo que hizo Fue una usar- mala repartija de la tierra. No, permitió... Y permitió los latifundios. Vea, para ser sincero, le doy este ejemplo para que Sí. me entienda, ¿no? Yo creo que usted me entiende, pero para que Sí, sí, entienda sí, todo no, el pero mundo. yo creo que no entiende la gente. Sí. Yo estaba en México y me dice una chica, creo que voy a conseguir mi nacionalidad mexicana. ¿Y cómo vas a conseguir? Era difícil, porque me caso. Ah, no sabía que tenía novio. No, pero me caso con un homosexual. ¿Cómo con un homosexual? Y decir, porque con un cierto pago que yo le hago, me caso con él, es mexicano, yo adquiero la nacionalidad mexicana. Usted convendrá conmigo que el matrimonio no fue inventado para adquirir nacionalidades. Bueno, se hace ahora en Estados Unidos. ¿Sí? Pero no fue inventado para eso. Sí, sí, sí. Entonces, el que hace eso, en latín se dice, hace en fraude legis. Usa la ley pero para un fraude. Exactamente. Eso le pasó a la enfiteusis. Exactamente. La enfiteusis creada para repartir bien la tierra y para tener buenos recursos del Estado sin castigar el trabajo. Nada más para que la tierra sea productiva. Claro, pues bien usada la tierra. Y que sea el venero del tesoro del Estado, fue usada fraudulentamente para acaparar tierras. Era cuestión de anotarse en el registro, lo cual se comprende. Tierras que normalmente quedaron improductivas. Pero escúcheme, cuando usted se hace dueño de 60.000 hectáreas y tiene el arado Mancera, me quiere decir cómo lo produce. Todavía estamos en la época de que se descarretaban las vacas salvajes. Es decir, la ambición era tener tierra por como diciendo, como aún hoy se hace. Claro. Alguien recibe 60.000 hectáreas, recibe, yo no sé para qué las tendré, pero a algún momento va a valer algo esto. Claro. Es porque se sabe que el hombre depende de la tierra. El que acapara la tierra acapara el futuro. Está bien. Bueno, entonces, ¿por qué? Entonces, este es un proyecto magnífico, mal implementado, como dice Alfredo Palacio. La enfiteusis es un proyecto magnífico que fue mal implementado porque permitió la acaparación de la tierra. Pero lo cierto es que tampoco había gente suficiente en esa Ni repartija. gente, ni recursos, hay que tener catastro. Está bien. Aún hoy tenemos problemas, hoy no tenemos un catastro de la propiedad adecuado para soluciones correctas, salvo en las ciudades.
Porque la enfiteusis era media legua por 2 leguas y media, o sea, una unidad económica para cada enfiteuta. Claro. Ahora, acá se llegaron a repartir 40 leguas cuadradas Y bueno, vea. de campo, o sea... Nada más que en recompensa, un hombre como Dorrego, Sí, él recibió 2 millones de hectáreas. claro. Díaz Vélez recibió todo lo que a superficie actual de Bahía Blanca hoy Bueno. y alrededores. ¿Por qué termina Vélez Sarsfield con la ley de enfiteusis y decide a los propietarios, o sea, a los enfiteutas y propietarios de la tierra, entregarles también el dominio? ¿Qué le cambiaba para que haga esta jugada? Bueno, yo creo que era la situación social. Y acabo de decir, una Cámara de Representantes obsecuente frente a un dictador como Rosas, cuando se toca esa galladura, le hace frente al dictador. Sí. No, usted haga lo que quiera, usar la cinta Punzó, eche fusil a Camila Gorman, haga lo que quiera, pero esto de la tierra no lo toca. Entonces, esto con el dictador. Ahora viene la batalla de Caseros. Pero perdón, ¿para qué lo sacan la enfiteusis? Si la enfiteusis estaba ahí, está bien, la tierra era poco productiva, está bien. Pero la enfiteusis funcionaba. En verdad, Sí. yo diría, en ese momento, el momento de organizar la enfiteusis, estando establecida, Claro. medidas de política de Estado. Había que reglamentar la enfiteusis, Bueno, porque en realidad primero, Rivadavia da un decreto en que no dice ni cuánta es la superficie, ni por Exacto, cuánto tiempo, exacto. ni nada. Es una idea. Había que, Es la es misma como un idea, principio, es la misma había que idea. reglamentarlo. Escúcheme, la misma idea que está en el preámbulo de la Constitución. Ajá. Que esta Constitución se dicta para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Sí. Bueno, pero la Ahora, gente no viene y entra por la puerta como quiere. ¿Qué necesidad tuvo Vélez Sarsfield de modificar Necesidad eso? como necesidad así imperiosa. Porque eso es una herida de muerte a la Revolución de Mayo. Sí, pero Y a la tragedia argentina. yo creo que puede deberse, puede ser una conjetura. No puede tener los repliegues de las decisiones de Vélez Sarsfield o de Mitre, los hombres de la época. Incluyendo un hombre como Sarmiento, que venía instruido de Norteamérica, favorable a esa idea, que su famoso Chivilcoy programa. Y sin embargo es bajo su presidencia que ocurre esto. Entonces yo creo que hubo, digamos así, una decadencia intelectual. Entre el exilio, la dictadura, el cambio de pensamientos en el mundo, la caída del derecho... ¿No ve usted una la contrarrevolución caída al derecho de los antiguos? Sí, eso Claro, ya ocurría con Rosas. Sí, Claro. hay una contrarrevolución contra la Revolución de Mayo desde el inicio. Pero además hay una contrarrevolución en el mundo. El mundo se vuelve muy positivista. Fíjese que lo mismo ocurre con el Código de Napoleón. Cuando, lo que la gente no sabe, perdónenme esta digresión, Guillermo, si me permite. Cuando se produce la Revolución Francesa en 1789, la población de Francia era entre 24 y 25 millones de personas, de habitantes. ¿Sabe cuál era la cantidad de propietarios? 180.000 propietarios. Repartido en tres: la iglesia, la nobleza y la monarquía. O sea que había, para decirlo prácticamente, 24 millones sin tierra. La gente cree que la revolución fue con la Bastilla. ¿Qué es con la Bastilla? Fue con el registro de propiedad. Quemaron el título de todos los nobles y hubo una repartija de tierra de tal magnitud que en Francia pasó, después de la revolución, a tener 10 millones de propietarios. Que eso fue lo que formó el ejército francés, imbatible. Que el ejército de Prusia, que el ejército de Austria. Eso lo hizo la Revolución Francesa. La revolución fáctica, el hecho. Perdón, ¿y el Código Napoleónico no terminó con eso? Claro, pero el Código de Napoleón, frente a ese hecho, Sí. bueno, ahora tenemos 10 millones de propietarios. Basta ya, listo, lo que entra. No, los mismos propietarios. Claro, La gente que está en la villa, claro, todos es quieren ser napoleónica. varones feudales. Claro, aunque tenga un terreno de 4 metros. Entonces los 10 millones dijeron, no, el código, este es el código que necesitamos. Listo. ¿Sabe Hasta cuál- acá, la enfiteusia ¿Sabe está cuáles acá, son las punto. consecuencias hoy? Todavía hoy Francia no puede levantar cabeza y ser un país agricultor. Exactamente. No hay cosa más cerril que el agricultor francés. Exactamente. Queman las naranjas de los españoles cuando pasan por el mercado común europeo. Dejémoslo de lado. Entonces, vamos a hacer esto. Vélez termina con la ley de enfiteusis
le da, además de la propiedad de que tenía el dominio enfiteuta, perpetuo. le da el dominio perpetuo. Sí. Y con eso el enfiteuta se transforma en un barón feudal. Claro. Y dice, vengan inmigrantes, que en vez de tener siervo de la gleba, voy a tener arrendatario. Y esa renta de la tierra, en vez de ir para el Estado, va a venir para mí. En realidad, ¿Está claro esto? ¿Está bien? Sí, pero vamos a modificarlo un poquitito. A ver. Si hubiera sido así, no hubiera habido nadie. No hubiese venido nadie. Claro, si dice, vea, vengan para acá, que los voy a tener como siervo de la gleba. No, arrendatario se va a llamar ahora. Gringos vengan que van a Ni ser tampoco arrendatarios. arrendatario. Se fundaron pueblos. Entonces el varón de bueno, no me olvidé el nombre, fundó Moisésville. Y se fundó Carlos Casares. Se iban fundando pueblos. El dueño del latifundio tenía 60.000, 70.000 hectáreas. Dedicaba 500 hectáreas a fundar el pueblo. Ajá. Y a ese pueblo además muchas veces le daba pequeños lotes de terreno al granjero. Entonces esto lo hacía propietario, pero en muy corta medida. Pero de un terrenito. De un terrenito. Esto Igual lo que el vemos ya señor con- feudal le daba en la villa les daba una Exacto. localidad. Es el mismo fenómeno que en el El siglo mismo. XII y XIII en Claro, Europa, claro. cuando se crean las villas. No había villas en Europa, pero los monarcas, para hacerse de recursos, inventaron las villas. Le daban, y por eso hay un dicho en alemán que dice, el aire de la ciudad hace libre. El tipo fundaba la villa, el señor feudal, y ahí nacía el comercio. Como dice el coso, como decía El aire de la ciudad hace libre. De Luft und de Stadt macht frei. Ajá. ¿No? Entonces el aire se hace libre, porque no había impuestos y le daban los terrenos. Y nacieron todas las villas que conocemos como la villa de Champaña, esa explosión que hubo en el siglo XV y XVI en Europa, Exacto. que se debió muchísimo más a eso que a la plata venida de América. Está bien. Pues la plata es plata, no es nada. Lo otro es trabajo y producción. O sea que Vélez Sarsfield con el código vino a instalar el antiguo régimen en Exacto. el corazón de la revolución. En el corazón de la Fue una contrarrevolución. ¿Eh? Y Lamentablemente volver a los sí. antiguos. Lamentablemente sí. Y así Ahora, se creó esas familias patricias, porque me llamó la atención usted cuando dijo querían, Vélez Sarsfield quiso una sociedad de patricios y que consiguió finalmente en la Argentina es una sociedad de proletarios, que siguen en busca de la revolución. ¿De qué revolución? no, pero lamentablemente... ¿De la revolución del socialismo del La- siglo la- XXI o lo que tenemos que buscar es la revolución de mayo de 1810? No, la de Mayo. O sea, la revolución de América. gente esa que lamentablemente es carenciada, sin embargo sufre los impactos de una desculturalización. Entonces, la democracia, cuando usted, es lo mismo que pasó en Roma, con la democracia, y usted no hizo una distribución de tierra adecuada, no le aparecen demócratas como Jefferson, le aparece el clientelismo. Todo este clientelismo es gente desheredada Exacto, y mina la democracia. exactamente. Por eso vino el golpe de Estado acá. No, toda la inestabilidad, la misma inestabilidad que hizo caer a Roma, vivimos en ese clima. Nada más en que versión abreviada. está soportada gracias a que hay alguna sociedad libre que genera una alta tecnología y nos permite sobrevivir en esas condiciones bárbaras. Bueno, yo diría, ni siquiera así, vean, cuando se estableció el régimen comunista en la ex Unión Soviética y en países satélites, se ignora que en realidad ese sistema planificado y centralista funcionaba gracias a los mercados negros interiores y al mercado capitalista externo. Lo mismo que acá, esta Por eso, sociedad entonces, funciona usted- gracias a la villa... A la villa y que la gente tiene sus y los dólares mercados en negros. Bahamas y tiene sus dólares en Bahamas. Claro, claro. Porque este sistema te lleva a la improductividad, así como la enfiteusis te obligaba a ser productivo, la enfiteusis te obligaba a producir por la tierra. Pero lleva una cosa peor, ¿Qué? a la picardía criolla. Bueno, por supuesto. Echa la ley, echa la trampa. Envenena la moral. Veneno a la moral. Es la ley del destruye. viejo Vizcacha. Exactamente. Entonces acá el que es el viejo Ahora, Vizcacha triunfa. Vamos a razonar. ¿Por qué la enfiteusis te inducía al crecimiento y a la producción y a la creación de riqueza? Además de que porque liberaba, o sea, no había impuestos ni al trabajo, ni al consumo, ni a la inversión, pero había a través de la ley de enfiteusis un claro estímulo a la producción y al trabajo. Bueno, esto solamente se puede entender
si se tiene una visión más clásica de la economía. La visión clásica es cuando empieza la ciencia económica, que empieza ni siquiera con Adam Smith, ni menos con los mercantilistas, que estos, digamos, son comerciantes anotadores. La ciencia económica nace con los fisiócratas. Adam Smith daba sentimientos morales. Con la economía tanto tiene que ver como hacerse, fabricar violines, ¿no? No tiene nada que ver. Pero él acompaña a un... Perdón, pero sí tiene que ver, bueno, porque si la moral es el derecho, la economía está ligada al derecho. Que la moral tiene que ver con la economía, sí. Lo que yo quiero decir, que lo que daban de Adam Smith no tenía nada que ver con la economía. Por supuesto. Él habla de virtudes morales. Por lo que hoy entendemos por economía. Profesor de virtudes morales. De esas cosas de la vida. Un duque viaja a París y quiere que él lo acompañe para conocer París. Yo digo, un hombre relativamente joven, bueno, París vale una misa, también acompaño al duque. Cuando él llega a París, se encuentra... Estamos hablando de Adam Smith. Estamos hablando de 1760, con toda precisión, donde Adam Smith era un perfecto ignorante de la economía. Y llega a París y se encuentra con un grupo de personas, como podemos ser nosotros, esos pequeños grupos fragmentarios, que eran los fisiócratas franceses.